Bien. Rami, coméntanos. Sí, vamos a hablar de lo que se ha dado en los últimos días y ahora en las últimas horas respecto a lo que está ocurriendo en Afganistán. Sí. En este caso es el tema de que, bueno, se ha anunciado, el Pentágono y oficialmente las autoridades del gobierno de Estados Unidos han anunciado que se ha dado fin a lo que ha sido la retirada, se ha evacuado a todas las tropas y han evacuado gran cantidad de civiles. Los países extranjeros que también formaban parte de la coalición, países como Noruega, Reino Unido, ya anunciaron el final de la evacuación de todos los ciudadanos y del ejército. Se está celebrando en este momento en Afganistán, talibanes están en las calles festejando la salida de Estados Unidos del país después de casi 20 años, desde aquel 7 de octubre de 2001, donde se inició esta invasión aliada, que bueno, posteriormente trajo todo un desastre en Medio Oriente, incluyendo próximamente en el año 2003 la invasión de Irak, en aquellas épocas del gobierno de George Bush en Estados Unidos y de Tony Blair como primer ministro en el Reino Unido. Esto ha dejado también una serie de cuestionamientos de parte de la oposición, en este sentido de Biden, que es Donald Trump, quien se ha expresado en los últimos días y en las últimas horas también acerca del desastre y el fracaso que ha significado una guerra, la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, en la que ha sido derrotado en este sentido moralmente, en un sentido económico, vergonzoso también la salida, lo que se ha significado los últimos atentados que se han dado en el fin de semana pasado, esto dejando 13 soldados muertos, de los cuales uno era un médico, era un ayudante de médico en realidad, un chico de 20 años. Esto, bueno, muchas críticas en Estados Unidos acerca de esto, comparándola con Vietnam. Ya hemos visto cómo se ha convertido en una tragedia prácticamente para Estados Unidos. Algunos periodistas han dado una opinión acerca de que este es el declive de un imperio, el declive de Estados Unidos. Mismos informantes periodistas de Estados Unidos que lo toman así, muchos. ¿Qué ha pasado con lo que se ha dado en los últimos días y también en los últimos meses? Porque algunas cuestiones muy curiosas que han dejado, que si uno las ve aisladamente podría decir, bueno, estos son errores que se han cometido, ¿no? La audiencia después dirá si vamos a concatenar esta serie de errores, yo diría entre comillas, equivocaciones por parte de la administración Biden, que si podía hacer todo mal lo hizo, terminó saliendo todo mal. Algunos civiles todavía quedan, según el comunicado que acaba de salir hace unos minutos, de parte del Pentágono, el secretario de Defensa, diciendo que casi todos los estadounidenses salieron y algunos todavía han permanecido. Y se da por terminada la misión después de 20 años, a pesar que quedaron estadounidenses ahí, de haberles regalado a los talibanes datos supuestamente de colaboradores con los progubernamentales y demás, literalmente regalando a los ciudadanos norteamericanos y a los ciudadanos también afganos que estaban en contra de los talibanes, dándoselo en bandeja, mientras los talibanes manejando los helicópteros, los Black Hawk creo que eran. Y los Chinook también. Sí. Los Chinook, había un video en este momento donde estaban entrando los talibanes a una fábrica. Bueno, eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Estos puntos, como nombraste uno de esos, que ese es uno de los más recientes. Pero empecemos por una serie de errores y equivocaciones, ¿no? En todo entre comillas, extrañamente, que se han cometido desde hace unos meses. Por ejemplo, cuando Biden asume, había un acuerdo con los talibanes que era, recordemos, salir en mayo. Ese acuerdo Biden dijo, sin dar muchas explicaciones, dijo que este acuerdo era de la administración anterior y por lo tanto a él no le traía mucha confianza. Eso era lo que decía públicamente. Esto no le daba explicaciones al periodismo que preguntaban. No se las da tampoco en los últimos días. Las conferencias de Biden eran de espaldas prácticamente, ¿no es cierto? Salía y eso también le recibió muchas críticas. Le valió muchas críticas. Ese acuerdo que no se respetó en mayo, ¿por qué se tenía que terminar ahora? Unos días antes de septiembre era la idea de Biden, como una especie de provocación casi también, ¿no es cierto? Muy raro, digamos, esas decisiones que podrían haberse dado antes. Y terminó siendo una salida caótica. No se cumplió con una palabra de Estado, digamos. No se siguió una regla básica de un acuerdo que se hizo con los talibanes, más allá de lo que pensemos que son
en su vida normal, digamos, en su religión y cómo se lleven adelante en su vida diaria. Pero más allá de eso, tenemos que pensar que se violó en este sentido el acuerdo, en primer lugar. Ese es un error, digamos, puede ser un error, está bien, puede ocurrir, digamos. Ahora, después de eso, la evacuación fue fallida completamente del material militar. Se dejó y se vieron videos por todos lados de jeeps, vehículos. Vamos a hacer un conteo en ese sentido de la pérdida material militar y de dinero, que fue de 85.000 millones de dólares para el financiamiento del ejército afgano a lo largo de estos 20 años. La deuda argentina. Claro. Es decir, todo este dinero se aportó al ejército afgano, que Biden luego se queja y dice que no actúa. Pero otros militares de Estados Unidos dicen, ¿qué está diciendo? Decían algunos, gobierno, ¿qué está diciendo Biden de que reaccione el ejército de Afganistán cuando en realidad ellos no tienen nada? Es decir, bueno, queda la incógnita de dónde todo ese dinero, a dónde fue destinado. 75.000 vehículos militares, estamos hablando, no autos comunes, vehículos militares, jeeps, incluyendo todo tipo de otro vehículo mecanizado, motorizado. Que son incursiones especiales, creo que son de la parte de incursión especial para las zonas de desierto. Se tiene un proceso de adaptación distinto. Incluso hay vehículos que ya vienen capacitados para lo que detectar lo que son minas antipersonales. No quiero irme a un tema militar, ya sería un tema. Yoto nos bloquea para toda la vida, pero un saludo grande a todos los empleados de Yoto que nos están viendo. Sí, violación de algunos acuerdos internacionales también, sí. Pero digo, no es un tema menor el tema de los vehículos. No es ningún tema menor, claro. Más de 600.000 armas, de acuerdo a lo que es todo esto, de lo que ha informado, por ejemplo, Fox News. 200 aviones de guerra, 200 aviones de combate que han quedado en poder de los talibanes, que incluyen helicópteros, como se han visto en las últimas horas, de cómo los talibán, toman los helicópteros. Bueno, esto ha significado otro extraño revés para Estados Unidos, otro error, improvisación. Luego tenemos que sumar, aparte de estos dos, uno más. Había un plan de evacuación que había sido ideado por la administración Trump para casos muy especiales, urgentes, como lo que se dio en Afganistán. Un sistema de evacuación para emergencias como la actual, donde se tenían que aplicar, por ejemplo, este protocolo, este nuevo sistema, en el caso como hemos visto en los últimos días, en la última semana. ¿Qué hizo la administración Biden? Lo borró de un plumazo hace unos meses, pocos meses antes de estas fechas. También, extraño, ¿no? Digo, ¿por qué eliminaron un plan de evacuación justamente cuando estaban a los pocos meses de salir de un lugar en conflicto realmente serio? Y sobre todo, cuando vos no cumplís con el pacto, con el acuerdo. Es decir, te estás casi suicidando. Es decir, quizás recordemos cuando Biden llegó al poder y empezó a firmar órdenes ejecutivas, que fue el primer presidente que se convirtió en el que más órdenes ejecutivas firmó, tirando atrás todo lo que había creado Donald Trump, ¿no es cierto? Esto también fue una crítica. Entonces, ahí tenemos otro punto más. ¿Qué pasó con ese sistema, con ese plan de evacuación, que lo había ideado con Mike Pompeo? En aquel momento estaba él. Así es. Un error más en esta cadena de errores. Si los vemos todos juntos, son extraños. Y ahora tenemos que sumar los atentados que se producen, los atentados que se produjeron en los últimos días, que dejaron la muerte de afganos y de estadounidenses. Kabul. Exactamente, en el aeropuerto y en un hotel. Pareciera todo como una inseguridad total que ellos tienen. Mueren 3 estadounidenses Sí. Y de los cuales creo que uno era militar en actividad, creo, en ese atentado. Sé que hubo como 96 fallecimientos y más de 150 heridos. Sí, y muchos en estado crítico que todavía están internados, están en terapias intensivas. Uno era un chico de 20 años que estaba de ayudante de médico, y el resto sí estaban activos. Eran 13 oficialmente, de acuerdo al Pentágono, lo que ha dicho, los 13 oficiales. Después civiles. Y hay videos los videos horrorosos que se han visto después de la explosión de los... Pero ese atentado, y tengo entendido que en realidad, tengo entendido, puedo estar equivocado, de paso pregunto,
que en realidad como que el régimen talibán se desprende y lo desconoce, incluso lo condenan, sosteniendo que en realidad fue un conflicto específicamente de ISIS, que es ajeno al régimen talibán. Sí, sí. Historia oficial, concreta. Sí, sí, oficial, digamos. Oficial. Sí, sí. Oficial es ISIS. Sí, sí. No digo que sea el talibán, no. Sí. Digo, ya sabemos a qué nos referimos con historia oficial concreta. ISIS-K se llama. Es Sí, como una especie de franquicia de ISIS que le han puesto ahora. Y también lo que hay que tener en cuenta en todo esto es que los talibanes están en realidad divididos para ver cómo continúa el tema del gobierno entre ir, para que la gente lo entienda muy a grosso modo, ir a un Irán o ir a un Qatar. Prácticamente, obviamente obviando un montón de cuestiones, pero es un interno también que hay, por eso se manejaba el rumor de que ISIS fue quien realizó el atentado. Y aprovechando que están acá, digo, para no extender tanto, pero que está muy interesante, yo como ignoro por completo esto, aprovecho a preguntar, pero digo, hay un tema que me llama soberanamente la atención, Sí. que es lo siguiente. Sí. ¿Qué...? ¿Pareció? Que me olvidé que iba a preguntar, sinceramente. ¿Qué tema te llama soberanamente la Que me atención? olvidé que iba a preguntar un tema específico. Ah, Me acordé. Dando por sentado que el armamento que ha quedado apostado en la zona de Afganistán, armamento militar estadounidense, ¿no? Pero que queda bajo el control militar talibán. Sí. Yo pregunto de ignorante, digo, que quizás sea muy descabellado, pero esto no permitiría que, con lo que es la tradición talibán, que saben que tiene una tendencia a la inmolación, digamos, que no pudiera favorecer algún tipo de atentado. Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, conociendo esta tendencia a la inmolación más el armamento militar que ha quedado apostado, suponiendo que se diera un atentado a una potencia extranjera, supongamos alguna base de Estados Unidos que está por allí en el mundo, incluso en el propio Estados Unidos, y conociendo también que luego del 2001 muchos talibanes se despliegan a lo que es parte de Irak y parte de Pakistán. Particularmente Pakistán. Pero también hubo parte que se había ido de Irak. Sí. Digo, entonces ya vamos al tercer supuesto. Un eventual atentado, un eventual repliegue de las cabecillas hacia Irak o Pakistán, particularmente Pakistán. ¿No habilitaría este tercer supuesto entonces que de repente la administración demócrata dijese, bueno, volvemos y volvimos sobre todo el eje? Bueno, ellos hicieron una represalia después del atentado, salieron las noticias donde dice, se cumplió el objetivo, le pegamos a uno de los a un grupo talibán, mataron niños, ya claro, en ese ataque. Después de las noticias oficiales dijeron, bueno, perfecto, hicieron lo que como Biden había dicho en la conferencia de prensa, los vamos a ir a buscar. Y como dijo Jen Psaki, la secretaria de prensa, ahora estamos preocupados no por la política, sino por ir a buscarlos y matarlos. Literalmente fue lo que dijo Jen Psaki. Aumentando el tono bélico. Sí, y mató a los niños también. Así que, bueno, eso es cierto. Es muy probable que pueda darse una especie de, podríamos decir, una falsa bandera, podríamos decir de cualquier posibilidad. O una real. Yo ni siquiera la planteo como falsa. Yo digo, como ingeniero, digo, al menos está dada la posibilidad de un nuevo conflicto internacional a partir de que imagínense para que se entienda, yo como país dejo todo mi armamento en la casa del vecino, en casa del vecino después comete un delito y yo ahora tengo la excusa perfecta para ir y volver a tomar la casa del vecino porque estuvo cometiendo delito con las armas que yo dejé allí. Sí. Básicamente eso es lo que quiero. Hipotéticamente hablando. Eso, digamos, vamos a ver si lo necesita Estados Unidos para reflotar el conflicto, porque la industria y el militar, ¿no es cierto? Y bueno, Julian Assange habló de esto hace un tiempo y también lo publicamos en La Resistencia, donde él dice que esta industria militar es la encargada de llevar adelante las guerras interminables, como la que llamó, que fue Afganistán. El complejo militar es el que lo llama. Y sí, es posible. Aparte, Irán también, por ejemplo, es otro foco que ahora se está prendiendo debido a que ya tienen la posibilidad, de acuerdo a las noticias oficiales, de llevar adelante una bomba de destrucción masiva, digamos. Así que vamos a ver. Y por otro lado, sí, últimamente lo que vos dijiste de la lista de los talibanes que recibieron de Biden, eso fue el último error trágico. Así que yo creo que hemos visto las imágenes de la decadencia total norteamericana, por lo menos militar, por la gestión Biden, con la última foto que se vio que eran los refugiados subiendo un avión soviético, de Rusia, mientras custodiaba al soldado americano que se terminó subiendo porque su propio país lo abandonó. Sí. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carrapato, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca.